¿Cómo están jóvenes estudiantes de quinto? Vamos a continuar con el estudio de temas genéticos. Hoy día tocaría hablar de la famosa citogenética. ¿Muy bien? Esta citogenética va a ser una rama pues moderna en la cual vamos a estudiar muchos términos, sobre todo a nivel de los cromosomas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces decimos por acá, la citogenética es aquella rama de la genética encargada del estudio de los cromosomas. ¿Sí? Vamos a estudiar los cromosomas, ¿correcto? A la estructura del cromosoma, al número de estos cromosomas. Entonces, esa es la citogenética. Cada especie va a tener un número de cromosomas y estructuras de esos cromosomas que hacen idéntica esa especie, ¿no? Por ejemplo, en el caso del humano sabemos que tenemos 23 pares, ¿no? Eso ya lo sabemos, pues, desde hace mucho. Ahora, de esos 23 pares, 22 son somáticos o autosomas y un par, ¿qué cosa es? Un par es sexual, ¿no? Que podía tener posibilidades XX o XY. Entonces, a esto se le va a llamar cariotipo. ¿Qué es cariotipo? El conjunto de cromosomas del ser humano. Ese es mi cariotipo, el cariotipo humano, ¿sí? Entonces, en 1956, Tigio y Levan son los que establecen que nuestro número era 46. Antes, por ejemplo, se creía que era 48, ¿no? Se tenía la idea, por ejemplo, que éramos muy parecidos a un gorila, ¿no? O a un chimpancé que tienen 48. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra una muestra de sangre y generalmente se utilizan las células llamadas linfocitos. Se usan linfocitos y estos linfocitos, pues se hace un examen cuando los linfocitos están en metafase. ¿Te acuerdas que en la metafase se daba la máxima capacidad de observación de los cromosomas? Entonces, pues se saca este juego. Este juego se va a llamar cariotipo. Ahora, sabes que en cada cromosoma encontramos qué cosa, genes, ¿no? Eso también ya lo sabías. Encontramos genes y los genes determinan rasgos. Ya. Vamos a imaginar que a ti te hacen un cariotipo. Ahí está. Para comprobar si lo que te ha salido es de manera estándar a los demás, tu cariotipo se mide, vamos a decirlo así, se compara con un cariograma o ideograma, que es la represión esquemática del tamaño y los patrones de los cromosomas. O sea, el ser humano debe tener este patrón, ¿ya? El ser humano debe tener este patrón de cromosomas, estos 23 pares, este patrón. Este patrón lo comparamos con lo que te salió a ti. Para eso tenemos que estudiar cómo son los cromosomas. Mira, por acá viene algo muy interesante. Tú sabes que los cromosomas tienen bracitos llamados cromátides o cromátidas, ¿no? Entonces, mira, generalmente se dice, si ambos brazos son iguales, este brazo y este brazo es igual, se le va a llamar un cromosoma metacéntrico. Ambos brazos son iguales. Si ahora los brazos de arriba son un poco más pequeños que los brazos de abajo, se van a llamar cromosomas submetacéntricos, ¿no? Submetacéntricos. Ahora, si en el caso del cromosoma el brazo P de arriba es muy chiquitito, o este brazo de acá es muy chiquitito, comparado al otro, se va a llamar acrocéntrico. Y si ahora el brazo de arriba no existe, se va a llamar telocéntrico. En este dibujo lo vas a observar mejor. ¿Ya? Mira, entonces tenemos metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Es por tamaño de sus cromátides, ¿no? ¿Ves? Va cambiando. En el ser humano no tenemos este cromosoma telocéntrico, no tenemos. Tenemos desde metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico. Acá vas a ver mejor. Mira, profe, usted hace rato ha dicho que los cromosomas lo ha puesto así. Sí, pero tú sabes que los cromosomas pueden ser simples o pueden ser dobles, ¿no? O sea, podemos trabajar con un cromosoma simple nada más. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver un cromosoma simple. Mira, esto es lo que yo quería decirte. El brazo de arriba se le va a llamar brazo P o petit. Al brazo de abajo se le va a llamar brazo grand o largo. ¿Sí? Este viene del francés. P de petit y Q de grand, ¿no? Largo y grande. Perdón, pequeño, brazo P, pequeño, y brazo Q, brazo grande. Mira, si ambos son iguales, se llama metacéntrico. Ahora, si el brazo P es un poco más pequeño que el brazo Q, si el brazo P es un poco más pequeño que el brazo Q, se va a llamar submetacéntrico. ¿Te das cuenta? Submetacéntrico. Ahora, si el brazo P es chiquitito comparado al brazo Q, se va a llamar acrocéntrico. Entonces, estos tres cromosomas los tiene el ser humano. El ser humano no tiene este telocéntrico. Es decir, por ejemplo,
Si dibujaras un telocéntrico sería más o menos así, mira. Un telocéntrico sería así. Acá está el centrómero y acá está el bracito. O sea, solamente, ¿qué brazo tiene? Solamente tiene brazo Q. El brazo P no existe, ¿ya? Pero ese no hay en los humanos. Entonces, profe, ¿para qué tenemos que aprender la forma de los cromosomas? Fácil, para ver, por ejemplo, ¿no? Normalmente, mira, el par 1 deben ser metacéntricos grandes. ¿Qué significa metacéntricos grandes? Que ambos brazos P y brazos Q son del mismo tamaño, ¿no? Los primeros tres cromosomas tienen esa forma. Los primeros tres pares tienen esa forma. Y por ejemplo, vamos al par 15. El par 15, por ejemplo, que está aquí, son acrocéntricos grandes, ¿no? Acrocéntricos, o sea, el brazo es un poco más pequeño el de arriba. Y así, ¿no? Entonces, si uno cumple o cuando hacemos el estudio no cumple este patrón, pues decimos que hay una alteración, generalmente una mutación. Y de eso vamos a hablar luego. Pero recuerden, en el humano tenemos metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico. Metacéntrico, ambos vasos P y Q son del mismo tamaño. Submetacéntrico, P es un poco más pequeño que Q. Y acrocéntrico, P es mucho más pequeño que Q. ¿Sí? Listo. Vamos a hablar ahora de las mutaciones. Para empezar, las mutaciones no necesariamente son malas. Las mutaciones eh, han generado cambios, ¿no? En las especies, pero no necesariamente son malas. Por ejemplo, el color de los ojos es una mutación y no necesariamente es mala, ¿ya? Entonces se dice, las mutaciones son cambios en la información genética del ADN, ¿ya? En la información genética del ADN. Puede cambiar en los cromosomas también o en los cariotipos, que es el conjunto de cromosomas, ¿no? Solamente son heredables si afectan gametos. Por ejemplo, si la mutación se encuentra en un espermatozoide o en óvulo, ahí sí es heredable. Pero, por ejemplo, si la mutación se encuentra en una célula de tu hueso o una célula de tu hígado, ahí no es heredable, ¿sí? Por ejemplo, vamos a imaginar que pues, en tu piel hubo una mutación, tienes un hijo, pues ahí no se va a heredar, pero sí si es pasa en un gameto o en un óvulo o en un espermatozoide. Las mutaciones se pueden deber a agentes físicos y químicos. Físicos hablamos de las radiaciones y el ultrasonido, ¿no? Radiación, ultrasonido. Y químicos hablamos de sustancias químicas de la cual la persona puede tener una interacción, ¿no? Ácido nitroso, alcaloides, glitamato, gas mostaza, etc., ¿no? Esos son los agentes que pueden producir una mutación. Clasificación. Génica o puntual, es decir, cuando la mutación se da en un gen, eso lo vamos a ver acá también. Cromosómica estructural, cuando el cromosoma se ve, en este caso, comprometido, o cuando el número de cromosomas varía. Vamos a hablar de estos tres tipos. Acá está primero, génica o puntual, cromosómica o estructural, o cromosómica numérica o genómica. Ahí está. Empezamos por la génica o puntual. Para empezar, usted sabe que un gen es un segmento de ADN. Bueno, esto podría ser un gen, ¿no? En este gen que encontramos una secuencia de bases nitrogenadas, ¿no? Una secuencia de bases nitrogenadas. Entonces, si acá hay un cambio en la secuencia de la base nitrogenada de un gen, acá este es un gen, acá encontramos una secuencia de bases. Por ejemplo, acá debería ser timina, pero acá hay citosina. Acá decimos que tenemos una mutación génica o puntual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Está ocurriendo un cambio en los nucleótidos en las bases nitrogenadas. Eso sería una génica o puntual. Vamos a hablar ahora de una cromosómica estructural. Entonces, ¿qué cosa quiere decir una cromosómica estructural? En el caso de una cromosómica estructural, ¿qué cosa quiere decir? Que el cromosoma, o sea, ya no el gen, porque tú sabes que cada una de estas raíces es un gen, ahora decimos no. Ahora el cromosoma, la estructura del cromosoma ha cambiado. Por eso es como se va a llamar cromosómica estructural. Puede variar por el número de genes, ¿no? Por ejemplo, delección y duplicación. ¿Qué cosa quiere decir delección? Que en el cromosoma se han perdido algunos genes. Esa es una delección. Cuando en el cromosoma, por ejemplo, este gen no hay o este gen desaparece, esa es una delección. O puede aumentar, ¿no? Por ejemplo, un gen se duplicó. Eso va a variar el número de genes y va a cambiar la estructura de un cromosoma. Ahora, ¿cómo también puede cambiar la estructura del cromosoma? Por la disposición de genes, ¿no? Por ejemplo, si acá tú tenías gen A, luego gen B y luego gen C, ahora hubo una inversión. El patrón
cambio al revés. Primero está el gen C, el gen B y el gen A, ¿no? Traslocación, ¿qué cosa es? Por ejemplo, que este de aquí pasa a un cromosoma y estos genes de acá pasan al otro. Mira, esta es una traslocación. Entonces, es como un crossing over. ¿Te acuerdas de crossing over en la cual decíamos, hoy cambian sus bracitos? Ya, esta es una traslocación y esta es una inversión. Entonces, ahí, por ejemplo, mira, cambia la disposición de genes, inversión y traslocación. Eso sería cromosómica estructural, ¿no? En el primer lugar, la génica puntual, en la secuencia de nucleótidos de un gen cambia. Por ejemplo, aquí debería ser la base nitrogenada timina, cambió por citosina, es un ejemplo, es puntual. Aquí la estructura del cromosoma está cambiando. La estructura del cromosoma está cambiando. Si cambia en este caso, la disposición se va a llamar inversión o puede ser traslocación. Y si cambia el número, puede ser delección si pierde algunos genes y duplicación si aumenta algunos genes justamente. Ahora, en el caso de las inversiones, hay unas muy importantes. La paracéntrica, en la cual no tiene que ver nada con el centrómero. Dentro de las partes de un cromosoma, la parte del medio se llama centrómero. Entonces, mira acá, cambiaron el orden de los genes, D, E, F, F, D, E, pero el centrómero ni se tocó. Esa es la paracéntrica. Paracéntrica quiere decir al costado. Y la pericéntrica sí toca el centrómero, ¿no? Entonces acá cambió, mira, y el centrómero también cambió su lugar. CDE cambió a EDC y el centrómero también cambió su parte. Entonces, esos son tipos de inversiones, paracéntricas y pericéntricas. Ahora, al decir mutación cromosómica numérica, justamente está cambiando el número de cromosomas. ¿Ya? Por ejemplo, si en la especie humana teníamos 46 cromosomas, hoy acá puede haber 47, 48, 49, 50, o puede haber el doble, 96. Entonces, aquí vamos a encontrar dos cambios. Primero, en el número de juegos cromosómicos y segundo, en el número de cromosomas. ¿Cómo es esto? Tú sabes que no, normalmente el ser humano es 2n, 2n, ¿no? 2n. ¿Y 2n cuánto es? 46. Pero ¿qué pasa si ahora una persona tiene 3n, 4n o solamente n? Ahí se van a llamar el número de juegos cromosómicos. El número de juegos está cambiando, ¿no? Ahora, ¿qué profe? ¿Existen personas con 13n, 4n, con n? En realidad no. En realidad cuando esto pasa, vamos a imaginar en una fecundación, generalmente ocurre un aborto espontáneo, ¿no? O sea, no vas a encontrar pues un ser humano en 96 cromosomas, ¿no? No, pues si tiene un N se va a llamar haploidía, ¿te das cuenta? Y si tiene varios, tiene 3N, 4N, 5N, 6N, se va a llamar poliploidía. Generalmente la poliploidía se ve en las plantas, ¿de acuerdo? ¿Bien? Eso es por el número de cromosomas. Lo que más viene examen, chicos, es esto. Cambio del número de cromosomas, ya no tanto número de juegos, sino número de cromosomas. Y eso se va a llamar aneuploidías, recuerda, ¿ya? ¿Qué cosas son las aneuploidías? Las aneuploidías son cambios en el número de cromosomas. Por ejemplo, si el ser humano normalmente tiene 46, pues acá puedes encontrar 47, 48, o puedes encontrar 45. Ese es un cambio en el número de cromosomas. Ojo, no estamos cambiando como acá de n en n, ¿eh? O sea, acá estamos hablando de 46, 92, ¿no? Etcétera. Acá no estamos hablando aquí no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando, arriba estamos en números grandes, ¿no? Puede 23, 46, 90, bueno, cambia todos los números de n en n. De n en n va cambiando. Aquí no. Aquí pueden cambiar 1, 2, 3. Pero ese cambio de 1, 2, 3 puede generar síndromes, ¿no? Vamos a estudiar, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, etcétera, etcétera. Entonces, esos serían los tres tipos de mutaciones. En primer lugar, la génica o puntual, y esa es porque puntual, cambia un segmento, nada más, puntualmente. Cromosómica estructural cambia la estructura del cromosoma, puede ser la variación del número de genes o la disposición de genes. Y la cromosómica numérica, en la cual acá cambia de n en n, ¿no? De n en n. Y en el siguiente caso cambian algunos números cromosómicos. Eso sería entonces lo básico, ¿sí? Vamos a estudiar una mutación muy conocida que es una cromosómica puntual.
¿Cómo es esto de la cromosómica puntual? Mira, este es un cromosoma, este es el par 5. ¿Ya? Este es el par 5. Tú sabes que un par 5 tiene brazo P, brazo P acá arriba. Este cromosoma tiene brazo P y tiene brazo Q. El otro cromosoma tiene brazo P y brazo Q. Este cromosoma, este vino de papá, este vino de mamá. Son homólogos. Representa el par 5. O sea, vamos a imaginar que aquí estamos hablando del par 5. Profe, puede ser, los cromosomas pueden ser simples o dobles. ¿Eh? Puede estar en forma de X si son dobles o en forma de Y si son simples. ¿Ya? Pero igual, brazo P el que está arriba y brazo Q el que está abajo. Brazo corto, brazo largo. ¿Ya? ¿Qué pasa con este niño? Este niño ha perdido un bracito, un segmento del bracito P, ¿no? El brazo P ha perdido un segmento, entonces ha sufrido una delección. Mira, ¿por qué? Habíamos dicho, si pierde, se va a llamar delección. Entonces, este síndrome, ¿cómo se va a llamar? Delección del brazo P del par 5. Entonces decimos, ¿no? Es poco frecuente, se causa por una delección autosómica porque estamos en los primeros 22 pares, ¿no? Entonces que los autosomas son del par 1 al par 22. Una delección parcial del brazo corto del cromosoma 5. Ahí está. Se caracteriza por llanto de... ¿Por qué se le va a llamar síndrome de Cri-du-Chat o movillo del gato? Porque este niño nace con hipoplasia de la laringe. Entonces cuando llora, asemeja al maullido de un gato. ¿No? Ahora, algunos pueden morir, otros no, depende, ¿no? Este es un cuadro muy variable, discapacidad intelectual, microcefalia, dismorfia facial, ¿no? Ahora, ¿cómo se le pone? Se le pone 46. Ojo, el niño tiene 46 cromosomas, solamente que en el brazo P ha perdido un pedacito. En el brazo P del cromosoma 5, entonces se le va a poner 46XX, 5P menos si es un varón, o 46, perdón, si es una mujer, XX, y 46X10 si es un varón, 5P menos. Esa es la forma de indicar. Esto indicaría una niña Cri-du-Chat que ha nacido así, una niña Cri-du-Chat o movillo del gato, o esto indicaría un varoncito que ha nacido con este síndrome de maullido del gato. Entonces es una mutación que a veces puede ser letal también, ¿no? Lastimosamente. Muy bien. Hasta acá nos quedamos, chicos, sin recordarles nuevamente que hay 3 tipos de mutaciones. La siguiente vamos a estudiar las aneuploidías más famosas. Hoy día solamente hemos visto el cromosoma puntual, querido chat. Otra cosa, las mutaciones no son malas, hemos dicho, no necesariamente son malas. Si tú quieres graficar un cromosoma, lo puedes hacer de manera simple o doble. Al final da lo mismo, ¿no? Pero si acá fuera una X, sería igualito. Arriba serían los brazos P, abajo serían los brazos Q. Acá sería lo mismo, ¿no? Acá lo que estamos haciendo solamente es cortarlo y estamos viendo el estudio, ¿no? Puede haber cromosomas simples o puede haber cromosomas dobles. Da lo mismo, correcto. De esa forma, chicos, pues hemos visto la primera parte de citogenética. Así que sigan estudiando. Y si tienen dudas, háganlas llegar en las clases de tiempo real o las consultas vía WhatsApp. Nos vemos, jóvenes, hasta la siguiente clase.